Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Así es, aquí iniciamos nuestro segmento Cara y Cruz para profundizar a un poco más el análisis tras el aluvión registrado a inicios de esta semana aquí en la capital. Información oficial hasta el momento da cuenta, y así lo pudimos conocer el día de ayer en una rueda de prensa que dieron las autoridades, da cuenta de los resultados que ha dejado hasta el momento este fenómeno: 24 fallecidos, 12 desaparecidos. Se ha declarado 3 días de luto en la ciudad capital, 3 días de luto aquí en Quito a propósito de lo ocurrido. Damos ahora mismo la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. René Abarca, él es especialista en desastres naturales, y también a la dirigente de barrios de Quito, Natasha Rojas, a quienes vamos a iniciar este diálogo preguntándoles, es un fenómeno que pudo haberse evitado. Empiezo con usted, René. Buenos días. Buenos días, y a todas las personas que nos escuchan, gracias por la invitación. Primero, solidarizarnos con la ciudad de Quito, especialmente con las personas afectadas. Es lamentable estar teniendo estos espacios para hablar de gestión de riesgos, precisamente sobre un evento que ha ocurrido. Hacer una pequeña aclaración y un mensaje que queremos dejar posicionado ante la comunidad. Los desastres no son naturales. Eso es importante tener en claro. Los desastres no son naturales. Existen fenómenos naturales o sucesos provocados por el hombre. Sin embargo, los desastres no son naturales. Los desastres actualmente se constituyen un problema no resuelto de una sociedad. Son sociales, y es porque interactúa de diferentes maneras. Tenemos diferentes actores y corresponsables en esto que denominamos la gestión del riesgo de desastres, querida Belkis. Correcto, gracias. Saludamos a Natasha Rojas. Buenos días, bienvenida, Natasha. Misma pregunta. ¿Esta es una tragedia que se pudo evitar? Muy buenos días, Belkis, Fabricio, René, a todos los amigos, las amigas que nos están escuchando. Por supuesto que es una tragedia que se pudo evitar, pero quisiera empezar uniéndome al dolor de las familias que perdieron sus seres queridos en el aluvión desarrollado el lunes en la noche. Realmente es doloroso. Hemos estado el lunes en la noche, hemos estado ayer en la tarde ayudando a los vecinos de la zona. Para nosotros ha sido muy triste mirar el drama familiar, la situación de las familias que han perdido a sus seres queridos. Por ejemplo, mi compañera Mercedes Payo, trabajadora autónoma, perdió al primo de su esposo. Luz Hernández, dueña, emprendedora de una pequeña tienda aquí en Quito, perdió a su primo. Y otros vecinos y vecinas que perdieron a sus seres queridos. Y que entiendan las autoridades que las personas no somos un número más, las personas no somos una cifra más. Somos seres humanos con familias, con una historia. Esas familias, esas 24 familias perdieron a su papá, perdieron a su hijo, perdieron a su hermano. Es una situación difícil. Y por otro lado, por supuesto, los daños materiales que ocurrieron en la zona, que tampoco de un día a otro es que se resuelven estos temas. Señalar también que es importante, y una vez más, el pueblo de Quito expresa y demuestra de lo que está hecho, la solidaridad. Durante estas horas, querida Belkis, Fabricio, usted ha encontrado jóvenes, hombres, mujeres que han ido a la zona a dejar alimentos, a dejar vituallas, a dejar distintos elementos que requieren quienes están allí. Se ha ido con palas, se ha ido con picos, se ha ido con un sinnúmero de herramientas para ayudar a los vecinos de ese sector. Mientras por un lado tú encuentras este tipo de solidaridad, encuentras que por otro lado supermercados grandes te piden que hagas una contribución para a partir de esa contribución ir a dejar los alimentos. Y yo digo que sí se pudo haber evitado, y René nos ha dicho claramente, los desastres no son naturales y se pueden evitar. Y aquí hay algunos elementos. Uno,
una política de prevención frente a los desastres naturales. 2, yo sí pregunto a las autoridades qué ha pasado con el proyecto Laderas del Pichincha. Las denuncias son que no ha existido limpieza de los distintos colectores que juegan un papel importante allí. Si necesitaba nuevos componentes porque ya no era suficiente el proyecto Laderas del Pichincha, ¿por qué no se implementó y por qué no se hizo esos estudios? 3, ¿qué pasó con el mantenimiento? 4, ¿cómo van a indemnizar a esas familias que fueron afectadas en estos momentos? 5, ¿cuál es el apoyo psicológico y cómo se va a trabajar en momentos de desastres? Esto juega un papel fundamental, importante. Yo sí quiero decir, si bien es cierto, en este momento estamos tristes, estamos de luto, podríamos decir, en la ciudad de Quito, pero eso no impide a que expresemos nuestra indignación de cómo está siendo manejada nuestra ciudad, cómo están siendo manejados este tipo de elementos. Son las laderas del Pichincha, son las laderas de otras montañas, son las quebradas que están en riesgo y que los vecinos y las vecinas permanentemente están solicitando a las autoridades que sean atendidas. Y yo cierro con esto. Ayer en la tarde estuve con varios moradores de la zona, pero quisiera referirme a Lady Morales y a Michelle Cajamarca. Y las dos decían que viven en la zona. Nosotros siempre veíamos que venían cuadrillas de trabajadores municipales a limpiar, pero últimamente no hemos visto que vienen a limpiar la zona. Existe entonces claramente negligencia, claramente falta de elementos de prevención, de limpieza y de mantenimiento que provoca este desastre tan doloroso, tan complejo para los quiteños, las quiteñas, para quienes vivimos en esta ciudad. Correcto, Natasha, gracias. Vamos con René. Yo le consulto puntualmente y desde el punto de vista técnico, ¿qué fue lo que ocurrió en la zona de La Gasca, donde, por cierto, ya ha habido antecedente décadas atrás, mientras de un lado las autoridades hacen referencia a que esto fue consecuencia de las lluvias, la fuerza de las lluvias en estas últimas horas, los ciudadanos, y tal como lo manifestaba Natasha, dan cuenta por su lado de que no ha existido el debido mantenimiento, la debida limpieza de colectores. Puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Gracias, efectivamente. Primero, debemos recordar que el agua tiene memoria. Entonces, la ciudad de Quito es una ciudad geográficamente accidentada, llena de quebradas, valles, y sabemos que históricamente se ha construido sobre las laderas, se han rellenado de forma antitécnica las quebradas, y estas son desfogues naturales de las corrientes de agua. A eso debemos sumar un elemento como es ya lo estamos viviendo, que es el cambio climático. ¿Sí? ¿Antes ha llovido? Sí. ¿Ha llovido de forma fuerte? Sí. Sin embargo, las precipitaciones en los últimos años han ido incrementando. Eso significa que la frecuencia, la recurrencia de lluvia, el nivel de las precipitaciones ha incrementado tanto que en algún momento iba a acumularse el agua en los diques y va a buscar su desfogue natural. Esto ya sucedió hace más de 40 años. Sucedió hace un par de años en el sector, un poco más al norte, en el barrio de Osorio, por el Colegio Los Pinos. Así es, por el Pinar. ¿Y cuántos? ¿Perdón? Por el Pinar. Exacto, por el Pinar Alto, perdón. Ajá. Justamente. Entonces, nosotros debemos generar una memoria histórica en cuanto a los eventos peligrosos, los eventos adversos que se están materializando, y en función de eso, trabajar. Es evidente, existen diques. Existía un proyecto Laderas del Pichincha hace más de 2 décadas en el cual funcionó de una forma adecuada, sin embargo, no es suficiente. Hay que trabajar a todo nivel.
hay que trabajar en medidas de reducción de riesgos de desastre, en medidas de mitigación, medidas estructurales, medidas no estructurales. Las medidas estructurales, por ejemplo, ya está el dique, ok, más de 20 años. Lo estamos dando mantenimiento, hay la limpieza adecuada, va a resistir la cantidad de agua, el incremento de las precipitaciones que el INAMI nos ha mencionado en las últimas semanas que iba a existir, ¿sí? Y si no van a resistir, si no va a ser adecuado, le estamos brindando el mantenimiento, se está brindando la limpieza como tal. Este es el único punto donde ha sucedido. Vamos a tener otro evento de estas características en las siguientes semanas. Estamos en época lluviosa. No digamos que no sabíamos que va a llover en esta época, porque todos los años en estas épocas llueve, unos años más, otros años menos. Hay un análisis histórico del INAMI en el cual nos dice que desde 1960 hasta el 2010 ha incrementado la frecuencia de lluvia, hasta en un 13%. Llueve con más frecuencia, llueve más fuerte en la ciudad de Quito. Y es evidente que este evento pudo haberse evitado. Pero no solamente responsabilicemos hacia las instituciones como tal, hacia el municipio a través de la Secretaría de Gobernabilidad y Seguridad, sino también veamos el hecho de que esto ha venido sucediendo desde hace muchísimos años atrás. Ya lo sabíamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué se va a hacer al respecto? De aquí en 15 días quisiera escuchar a las autoridades qué va a suceder. De aquí en un mes, ¿qué va a suceder? ¿La gestión del riesgo del desastre se convierte en un tema de moda? ¿O en realidad vamos a aprovechar esta oportunidad para poder generar política pública, para poder generar acciones de reducción y mitigación, poder capacitar a las personas, a la comunidad que son los directos afectados allí? Hablamos de un plan integral de gestión de riesgos. Correcto. Hablamos de alarmas comunitarias, hablamos de un sistema de alerta temprana, hablamos de fortalecer las unidades de gestión de riesgo. Correcto, René. Es decir... Sí. Aquí quisiera que nos detengamos un momento. Si bien la corresponsabilidad es fundamental, en eso coincido, centrémonos un momento en lo que tiene que ver con el tema institucional y de autoridades, porque usted dice hay que trabajar a todo nivel en medidas de prevención. La pregunta es, ¿se hizo lo oportuno en su momento? Muchos creen que no, y de ahí la consecuencia de lo ocurrido este día lunes. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado en este sentido? Voy a empezar diciendo que el gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito es uno de los municipios que más ha trabajado en gestión del riesgo del desastre. Sí, creo que es el único municipio que tiene un comité operativo de emergencias activo 24/7. Trabaja a través de su dirección de gestión de riesgos y entendemos que tienen toda la estructura institucional. Existe una tasa, un aporte que el pueblo quiteño colabora para lo que es la tasa de seguridad, y de ese valor tiene que estar derivado hacia las acciones de reducción y gestión del riesgo del desastre. Ahora, responder si se hizo o no se hizo lo suficiente, sí, hay que hacer un análisis detallado. Es evidente que no puedo echar la culpa de forma directa a que incrementó la lluvia, llovió y listo, y no pasó nada. Aquí existe una corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad es el hecho de que hubo un monitoreo de estos eventos adversos, de estos eventos peligrosos, ¿sí? Uh-huh. ¿Existía riesgo? Claro que existía. ¿Teníamos esa incertidumbre? ¿Sabíamos que iba a pasar en el futuro? Por supuesto. ¿Sabíamos dónde están ubicados? Sí. ¿Existen mapas de riesgo? Sí. Lo teórico se ha trabajado, está escrito, tenemos un manual que nos indica cómo responder, pero evidentemente no fue suficiente. Las autoridades tendrán que responder y decir,
Ok, el último mantenimiento fue en tal fecha. Los sistemas de alerta temprana nos han indicado esto, o vamos a instalarlos. Los radares con pluviómetros que tenemos instalados en la ciudad de Quito sí están funcionando al 100%, les hemos dado mantenimiento. La respuesta, las acciones previas al evento fueron estas. Evidentemente, nada de lo que nos digan a estas alturas va a responder o va a devolver la vida de las personas que lamentablemente han fallecido y obviamente recuperar los bienes que se han perdido. Estamos hablando de una emergencia a nivel 3, un desastre para las personas que viven en la comunidad, pero en la ciudad de Quito pues es una emergencia grande y esperemos que esto, repito, y el mensaje es este, no se convierta en un tema de moda, que aquí a 15 días olvidemos que esto ha sucedido y que llegue una política adecuada para la gestión del riesgo de desastres. Aprovecho un detalle. Desde hace 5 años atrás está en la Asamblea Nacional una ley para la gestión del riesgo del desastre y un llamado, un exhorto. Sabemos que estamos de moda con los exhortos, pero hacemos un exhorto que es importante a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Seguridad, que por favor viabilicen el tema y que pase al Pleno y se discuta. Se necesita un instrumento que viabilice la gestión del riesgo de desastre. Correcto. Actualmente se está respondiendo. Ajá. Debemos dejar de pensar en ser reactivos y tratar de ser prospectivos. Eso es lo que necesitamos actualmente. Correcto, ya vamos a profundizar sobre la necesidad de legislación en esta materia. Rápidamente, Natasha, un criterio respecto de lo dicho por René y además sobre esto de no solo responsabilicemos a las instituciones. ¿Qué decir? No se hizo lo suficiente desde el lado de la administración municipal y las administraciones que hemos tenido durante todos estos años. Los vecinos y las vecinas alertaron de este conflicto. Incluso el día de ayer hicieron una movilización. Los vecinos de la comuna, de las casas, de los distintos sectores, alertaron a las autoridades sobre estos problemas que se estaban presentando. Es grave lo que sucede. El 2019 hubo un taponamiento de la quebrada Osorio que provocó un aluvión en el Pinar. El 2022, un represamiento de la quebrada El Tejado que provoca un aluvión. No son hechos aislados. Falta una política integral de la gestión de riesgos al interior del municipio de Quito. Planes, proyectos, programas tienen. El problema es que no se están aplicando. Lamentablemente, y perdóname decirte esto, se han priorizado confrontaciones politiqueras al interior del municipio de Quito y no se ha atendido estos aspectos centrales y fundamentales que tienen que ver con la ciudad. ¿Qué pasó? Y yo sí exhorto, hago una pregunta. ¿Qué pasó con el proyecto Laderas del Pichincha? Necesitaba un componente adicional. ¿Por qué no hicieron ese estudio, implementaron ese componente adicional? Todos sabemos los riesgos que existen en esa zona. ¿Qué pasa con las quebradas en la ciudad de Quito? ¿Vamos a esperar desastres? ¿Vamos a esperar que suceda lo mismo que suscitó el día lunes en la noche? Por supuesto que no, pero adicionalmente, querida Belkis, se acaba de aprobar el año anterior el plan de uso y gestión de suelo. Y las principales prioridades y preocupaciones era con respecto a qué iba a pasar con el gran capital inmobiliario y financiero. ¿Hacia dónde crece la ciudad? ¿Cuál es la cota de crecimiento a la ciudad? ¿Qué pasa con la vivienda popular? Porque los sectores populares viven en zonas de alto riesgo porque el suelo cuesta menos, la construcción de la vivienda en esas zonas cuesta menos, porque en los otros sitios la especulación en el uso y gestión del suelo es muy compleja. Pero además yo quisiera poner solo 4 ejemplos de lo que pasa, estimada Belkis y René. Ecopar, construido en una quebrada. Botanic, construido al borde de una quebrada, o que quieren construirlo en Cumbaya, al borde de una quebrada. Vulcano Park, construido en un hueco del bosque protector. El cementerio de Urcupamba, pretenden construir 47 hectáreas
en la zona de riesgo del bosque protector del Pichincha. Esto es lo que está pasando en nuestra ciudad y allí tienen responsabilidades los alcaldes del municipio de Quito, el último sí, pero también los anteriores, y por supuesto concejales. Tenemos concejales que están 8 años, 7 años en el municipio, que son los responsables y que forman parte de la Comisión de Uso, Gestión de Suelo del municipio de Quito, de planificación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las prioridades en el desarrollo territorial, en el ordenamiento territorial? ¿Qué pasó con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad de Quito? Instrumentos técnicos existen, planes, programas y proyectos existen. El problema es la aplicación, las prioridades que se tienen en la ciudad para resolver los problemas que enfrentamos los habitantes en este proceso. Correcto. Natasha y René, yo quiero invitarlos a hacer una brevísima pausa en este debate para poderle dar paso nuevamente a nuestro compañero Fabricio Vela, quien, como decíamos, está en la zona de La Gasca, y un poco para que nos actualice a esta hora la información de qué está ocurriendo, cómo avanzan las tareas de limpieza. Vamos rápidamente con este contacto para retomar nuevamente este diálogo. Adelante, Fabricio, te escuchamos. Fabricio Vela. Fabricio. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Fabricio Vela. Consultamos si es que nos puede escuchar. Sí, le escucho, pero está prendido. Fabricio, estás al aire. Te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Hola, 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 ¿me escuchan? Te escuchamos. Adelante. A ver, ¿cómo me estás escuchando con el audio, Belkis? Perfecto, perfecto. Ya, Imagen y ahora audio sí, perfectas. perfecto. Ok. A ver, estoy en la misma zona cero, en la zona cero misma. Finalmente logré llegar hasta acá. Miren ustedes, esta es la zona donde se generó la tragedia al final de la tarde e inicios de la noche del pasado lunes, acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Miren ustedes cómo quedó esta maquinaria totalmente virada, y podemos apreciar la presencia de miembros de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes se encuentran en esta zona, básicamente llevando adelante las tareas de búsqueda de más víctimas. Recordar que hay 12 desaparecidos. De acuerdo a las cifras oficiales, 24 fallecidos, pero hay 12 desaparecidos, y Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos están llevando adelante justamente esa búsqueda que se ha reanudado el día de hoy. Incluso hay unos reflectores allí para la búsqueda nocturna. Las condiciones climáticas a esta hora permiten justamente continuar con esas tareas, con la presencia, como digo, de los miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional en esta zona. Esta zona está ubicada, para que más o menos tengan una idea geográficamente, sobre todo los vecinos de acá de la capital. Cuando usted, por ejemplo, va por la avenida La Gasca y quiere tomar la avenida Occidental en dirección sur-norte, se sube hasta la zona de la comuna. Incluso hay un letrero que dice que se dirige para el teleférico. Por esa zona justamente es donde se generó el aluvión. Allí en la parte de arriba, queremos enfocar justamente la parte de arriba, hacia lo lejos, donde se ven unos militares parados. Esa es la zona de la famosa cancha de vóley. La cancha de vóley donde estaban justamente jugando, pues las personas, varias de las cuales fallecieron, fueron víctimas de este hecho tan trágico y doloroso que los conmueve, ¿no? Y obviamente todo el aluvión, cómo afectó a esta zona. La búsqueda continúa con la ayuda de maquinaria pesada por parte de las Fuerzas Armadas y también del Cuerpo de Bomberos de la capital de los ecuatorianos. Decirles que aquí, en esta zona, también se han expresado testimonios de solidaridad de la gente. Acabamos de ver hace minutos a una familia que llegó con una donación, básicamente para brindarles café y pan a las personas aquí afectadas, y también a los rescatistas, a los miembros del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas Armadas que están justamente llevando adelante estas tareas en esta zona. Es muy complejo llegar acá. Las vías circundantes a esta zona de la comuna y también de La Gasca están cerradas al tránsito vehicular. El tránsito está restringido y continúan las tareas justamente de limpieza en esta zona. Vean ustedes el lodo. Ya
Por suerte estoy con estas botas, ¿no? Como les decía en la mañana, me olvidé mis botas de caucho compradas ayer para la cobertura. Increíble, pero bueno, aquí estamos, no importa, los zapatos se lavan, ese no es ningún problema. Estamos aquí justamente reportando a ustedes en vivo y acompañando este panel del día miércoles junto a Belkis con 2 especialistas para analizar justamente la situación acá en esta zona. Voy a cerrar este reporte, ya mismo me conecto nuevamente con ustedes. Sigue tú, Belkis, con el panel, adelante. Gracias a Fabricio Vela, nuevamente en la reportería desde el lugar de los hechos. Es verdad, nuestros oyentes, nuestra audiencia ha recalcado, la próxima vez, por favor, Fabricio, llevar botas de caucho, nos dicen, ya lo había indicado Fabricio Vela, las compró el día de ayer, se las olvidó esta mañana, pero bueno, en todo caso, eso no ha impedido para poder hacer esta labor y llevar a ustedes la información desde el mismo lugar, desde el lugar exacto en donde se produjo este aluvión. Continuamos con este diálogo aquí en el panel Cara y Cruz. Dialogamos con René Abarca, especialista en desastres naturales, y Natasha Rojas, dirigente de Barrios de Quito. Vuelvo con René Abarca precisamente para profundizar en el impacto que ha tenido la construcción de estos proyectos a los que hacía referencia Natasha Rojas en zonas en donde hay o se encuentran ubicadas estas laderas. ¿Qué impacto tiene justamente el impulso de estos proyectos y la deforestación que evidentemente va de la mano? René Abarca. Gracias. En gestión de riesgos promulgamos evitar construir riesgos futuros, ¿sí? Evitar construir riesgos futuros y reducir el riesgo actual, ¿sí? Todo esto va de la mano de algunos instrumentos que Natasha ya mencionó, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, el uso de suelo como tal. Habrá que ver si estos proyectos urbanísticos, arquitectónicos, están cumpliendo la norma, ¿sí? Habrá que ver si han hecho un análisis de uso de suelo, habrá que ver si estos están afectando o están vulnerando, ¿sí?, a la comunidad o está poniendo en riesgo en función de su implementación. Lo que debo decir a ustedes es que estos eventos peligrosos, los desastres como tal, son producto de los riesgos que están siendo mal gestionados. Y como resultado vemos muerte, dolor, daño material, pérdidas cuantiosas, y esto no va a parar si es que no se toman cartas en el asunto. Es importante ver, ya lo mencionó de forma rápida, algunos puntos donde en la ciudad de Quito se están presentando estos eventos. ¿Por qué no nos llevamos un poco la memoria a Solanda? ¿Por qué no llevamos un poco la memoria, sí, al sector del relleno de La Marín en Monjas? Entonces, son sitios conocidos, son sitios que sabemos que históricamente han generado ciertos inconvenientes que ponen en riesgo a la población, que existe una probabilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza. A esto sumamos el tema de cambio climático, y es por eso que es necesario trabajar en una política de gestión de riesgos que no solamente quede en el papel, que no solamente quede escrita, sino que se ejecute, que tenga de la mano profesionales de gestión de riesgos para que puedan responder de una forma adecuada. Esto no es solamente un tema físico, no es un tema físico, y eso es lo que debemos tener en cuenta. No es, ok, se destruyó la casa, muy bien. Este es un tema social. ¿Cuántas personas perdieron sus medios de vida? ¿Cuántas personas perdieron sus casas, sus autos, y sus autos eran su fuente de trabajo? De aquí, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y quiero destacar algo que ya se mencionó al inicio, es la solidaridad quiteña. Una gran cantidad de personas ayudando programas de salud mental, la academia, las instituciones, las fundaciones, y me parece muy adecuado. Sin embargo, el mensaje también, un mensaje clave, es que hay que saber canalizar la ayuda, hay que saber donar, hay que saber receptar, ¿sí? Quizás no fue lo más adecuado poner un punto de acopio en el lugar del desastre, quizás moverlo un poco más allá.
¿sí? Quizás lo que se está recolectando sea suficiente o no sea suficiente. Se ha escuchado hablar de donaciones. Sin embargo, el municipio de Quito tiene fondos propios para poder responder esta emergencia. ¿Se están ejecutando? ¿Cómo se están ejecutando? Y por último, otro mensaje que también es importante tener en cuenta. Hay que mejorar el acceso a la información. Hay que mejorar el acceso a la información, tener información de primera mano, saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo, porque la información es poderosa y nos ayuda a la toma de decisiones en todos los niveles. Ese es el mensaje también. Correcto, René. Brevemente, permítame volver a la pregunta que yo planteaba en este tramo del panel, en referencia a la construcción de estos proyectos en quebradas, como decía Natasha, porque precisamente fue una de las preguntas que se planteaba el día de ayer a las autoridades en la rueda de prensa. Sobre todo, hacían referencia al proyecto Cenizario Urcupamba y al respecto, y el impacto, evidentemente, de la construcción de este proyecto. Y al respecto, las autoridades respondían que no tuvo incidencia en este aluvión que se registró en La Gasca, porque este proyecto está ubicado un poco más al norte. Ahora, yo pregunto, digamos que la interpretación sea la correcta, pero ¿qué garantiza que a futuro la construcción de este proyecto en una zona de riesgo, quizá en una zona de quebrada, no pueda provocar un desastre de iguales o peores proporciones que el registrado en La Gasca? Por supuesto. Al momento que nos ponemos a trabajar en una quebrada, ¿sí?, ya estamos generando riesgo. Uh-huh. Evidentemente, la ingeniería civil ha avanzado a pasos agigantados y algún experto en la materia dirá, no, sí se puede construir. Pero recordemos, son líneas de desfogue natural. A eso sumarle la deforestación, la pérdida de la cobertura vegetal, el tema del monocultivo, ¿sí?, hacemos que la tierra pierda sus propiedades y estamos incrementando el riesgo, estamos incrementando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en masa o producto de un aluvión, de una lluvia incrementada, otro aluvión. Es evidente que construir en zonas de riesgo, en zonas protegidas, va a producir en un futuro corto, mediano, largo plazo eventos de iguales o mayores características. Es por eso que la sociedad civil y las instituciones tienen que estar prestas y dispuestas a analizar si esto es lo correcto y es lo coherente. Lo ideal es no generar riesgos futuros y reducir el riesgo actual. Ya sabemos históricamente que la deforestación produce pérdida de cobertura vegetal e incrementa el riesgo de deslizamientos en masa. Ok, ¿qué hemos hecho en los últimos 40 años para mejorar eso? ¿Hay planes de reforestación? Ok, sí hay planes de reforestación, pero no con elementos endémicos, ¿sí? Por ejemplo, IVOS, una funcionaria de IVOS, una ONG internacional amazónica, mencionaba, claro, hay un bosque de eucalipto, pero el eucalipto no es endémico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Debemos trabajarlo de forma integral. Correcto. ¿Sí? Correcto, René. Las laderas de Pichincha ya no se puede construir más hacia arriba, por favor. Este es un tema de ordenamiento territorial, no solamente desde el gasto, ¿sí?, no solamente desde el costo. Si hay que reubicar, y que obviamente eso tiene un costo muy alto, hay que hacerlo, ¿sí? Una vida salvada vale la pena. Correcto, René. Natasha Rojas. A partir de un elemento, la planificación urbana debe tener como centro el ser humano, su desarrollo integral y cómo evitamos riesgos para su vida. Este es un elemento central y fundamental, y me parece que es de lo que carece la administración municipal. Me atrevería a decir que el uso y ocupación del suelo es a la carta. Un gran proyecto inmobiliario me pide que apruebe ese proyecto y pues está aprobado. Señalé anteriormente algunos ejemplos.
Y no importa los riesgos, no importa la afectación al resto de la población, el tráfico, los servicios básicos que puede generar la aprobación de estos elementos. En segundo lugar, esa planificación debe entender la realidad socioeconómica de la población. Quito requiere, en articulación con el gobierno provincial y el gobierno central, la construcción de proyectos de vivienda popular accesibles para la población. ¿Qué es lo que pasa? Tú quieres comprarte una vivienda en el centro, son departamentos de 150,000, 200,000, etcétera, etcétera. Y en muchos casos, en cambio, el uso de suelo en sectores que no están en el centro, en sectores que no son seguros, son mucho más económicos y lamentablemente la gente accede a esa vivienda. Responsabilidad del Estado, una vivienda digna y un hábitat seguro. Eso dice la Constitución y debe cumplir el Estado ecuatoriano a través de los distintos niveles de gobierno. Y me refiero al central, me refiero al provincial, me refiero al municipal en lo fundamental. El otro elemento en este mismo ámbito que me parece fundamental, la garantía de los servicios básicos. Mira, hemos tenido otros desastres pequeños. Me pongo a pensar en el Cerro Auqui de Monjas, los deslaves permanentes y la falta de atención desde la municipalidad. El mantenimiento, en este caso, de las quebradas, el papel que debe jugar en la prevención, pero también en el tema del alcantarillado de la ciudad de Quito. Hemos encontrado en épocas de lluvia cómo se inunda la 10 de agosto y Naciones Unidas. ¿Cuál es la gestión en ese ámbito desde el municipio de Quito? Los servicios básicos son fundamentales en este proceso. Me parece también que necesitamos establecer, como decía René, una política adecuada en el ámbito de la solidaridad. Yo estoy contenta de ver cómo siempre el pueblo de Quito somos solidarios. En la pandemia, el pueblo de Quito fue el que se solidarizó con el pueblo de Quito, entregando a los que menos tenían alimentos, medicinas, kits en general. Ahora en este desastre de igual manera, pero sí requerimos una acción preventiva, propositiva, oportuna de las autoridades para evitar este tipo de desastres que se han presentado. René señalaba algunos elementos y tú preguntabas, por ejemplo, a uno le indigna y le llama la atención qué está pasando, cuáles son los intereses ocultos que existen. Pero, por ejemplo, en el proyecto de ese cementerio en las laderas de Pichincha, 2021 anulan el permiso para la construcción de ese proyecto. 2022 aprueban la construcción de ese proyecto en el mismo municipio de Quito. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de por medio? Están priorizando un proyecto de esta naturaleza que hoy no ha causado los desastres, pero que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Me he reunido con los vecinos de esa zona y señalan cómo se está desarrollando la deforestación, cómo están talando los árboles, cómo sacan en camiones en la noche los árboles de esa zona y les pone en riesgo a quienes están viviendo en ese sector. Entonces son políticas integrales que requerimos desde la municipalidad y por ello yo insisto, es fundamental contar con autoridades, con liderazgo, que conozcan la realidad de nuestra ciudad y que se comprometan para enfrentar los problemas que tenemos. Es problema tras problema últimamente en la ciudad de Quito, no resueltos por la administración municipal. Priorizan sus conflictos, sus pugnas internas y nos dejan en zozobra a los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que pasa en las laderas, lo que pasa en las quebradas, René, lo que pasa en las calles de Quito, lo que pasa con los sectores vulnerables, el tema de la inseguridad, el tema de la prevención en seguridad es integral. Son los riesgos, pero también la seguridad ciudadana. Pagamos los quiteños y las quiteñas una tasa de seguridad que, de acuerdo a información del propio municipio, sirve para atender el tema de riesgos. ¿Dónde se han invertido esos recursos? ¿Cuáles son los elementos preventivos que se han implementado?
Se requiere campañas de prevención. No existe un proyecto de campañas de prevención. ¿Cómo vamos a actuar Quito frente a un terremoto? Recuerda hace unos meses, René Belkis, el temblor que hubo. No existía una política de cómo actuar. De ahí, Natasha, rápidamente, y hacer referencia a lo que decía René, la importancia de una norma, de una ley en materia de gestión de riesgos, un poco ya pensando en macro también. Por supuesto, exhortamos, me uno al exhorto de René y de los distintos ciudadanos, exhortamos, y yo diría no exhortamos, exigimos a la Asamblea Nacional que discuta la ley de riesgos, que queden claro cuáles son las competencias de cada gobierno en el país, nivel de gobierno en el país, y cómo vamos a enfrentar los riesgos, cuál es el papel de la Secretaría de Riesgos. ¿Cuál es el papel del COE nacional? No se trata de salir y decir, ya enviamos policías, ya enviamos militares, estamos comprando unos kits. No. Por favor, un gobierno debe prever. Un gobierno, una autoridad debe disminuir la incertidumbre y tomar la implementación de medidas, de políticas, de proyectos y programas que garanticen el buen vivir, que garanticen la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que hay que estar atentos respecto de la ley de riesgos, pero respecto concretamente al municipio, cómo se están implementando los planes, proyectos y programas. Perdóname, Belki, pero la indignación realmente que me genera es grande, y el dolor, porque hemos estado estas horas con nuestros vecinos y vecinas de la zona. Correcto. La negligencia, el abandono, y realmente eso es lo que requerimos cambiar en nuestra ciudad. Yo cerraría esta parte, querida Belkis, René, en este ámbito señalando, bueno, ¿qué pasa? ¿Existe, no existe un sistema de monitoreo y alerta inmediata respecto de lo que está pasando? Hablamos de ciudades inteligentes, de destinar recursos para este proyecto de ciudades inteligentes. Pues parte de este proyecto de ciudades inteligentes es prever estos aspectos que sí es posible, como han señalado los especialistas en riesgos. Y con estos criterios cerramos de esta manera este panel, agradeciendo el habernos acompañado a René Abarca y a Natasha Rojas. Gracias por haber compartido con nosotros en este diálogo aquí en La Primera Hora. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Y queremos aprovechar estos minutos, son las 8 de la mañana con 25 minutos, precisamente para poder saludar nuevamente a nuestro compañero Fabricio Vela. Como ya lo decíamos, él ha estado reportando a lo largo de estas horas desde la zona de La Gasca, en el norte de Quito, en donde se registró este aluvión aquí en la ciudad capital. Vamos a recordar una vez más, hasta poder establecer ya el contacto con nuestro compañero Fabricio Vela. Vamos a refrescar un poco las cifras que decíamos daban cuenta el día de ayer las autoridades a propósito de lo ocurrido. Según información oficial, y hasta el momento se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, pueda haber una actualización de esta información, pero el estado situacional da cuenta de lo siguiente: 24 personas fallecidas, 48 personas heridas, 12 desaparecidos, un promedio de 348 personas afectadas, 174 viviendas evaluadas, 38 viviendas con daño parcial, 3 viviendas con daño total, alrededor de 15 vehículos afectados, al igual que motos. Estas suman 22 las motos afectadas y 20 estructuras también afectadas. Es información oficial que, como decíamos, se pudo conocer el día de ayer en la rueda de prensa que dieron las autoridades, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, también junto con el vicepresidente de la República. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.